Y el día de hoy, bueno, siempre nos hemos preocupado por presentarle arte, por presentarle cosas para, pues, la información, tanto de las noticias del mundo como del mundo del arte y de la cultura, que también es importante. Es importante, pues, saber de matemáticas, saber de todo, pero también del arte y de la belleza, porque tienen, además, no crea, están muy, muy ligados. Y una de las ramas del arte que a mí personalmente me gusta mucho es la fotografía, es esta manera, bueno, finalmente es escribir con luz, eso es la etimología de fotografía, eso quiere decir, y es pues congelar instantes, congelar momentos, congelar emociones. Y está con nosotros precisamente Alan Fis, fotógrafo, experto en moda, jurado de México's Next Top Model, todo eso haces, mi querido Alan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues lo del Top Model, ¿dónde firma uno para conseguir esa chamba, mi querido Alan? Sí, ¿verdad? Oye, bueno, platiquemos, bueno, estás en eso, pero vienes también a platicarnos de una exposición que tienes en la Estación Indianilla, que se llama Retrato en Voz Alta, que esta es otra de las ramas de la fotografía más complicadas y más elocuentes, que es el retrato. Cuéntanos de Retrato en Voz Alta. Así es. Es un proyecto que empecé hace 10 años, en una búsqueda por conocer primero a estos grandes artistas de la plástica y fotografía y irlos a retratar en sus estudios. Entonces se ha vuelto un documento histórico y documental, porque por un lado son los últimos retratos que se hicieron, así 6 de ellos, como son Leonora Carrington, Héctor García, Ricardo Martínez, Juan Soriano, Raúl Anguiano y Feliciano Béjar. Sí. Presentamos, hay 24 artistas que están retratados y es retrato blanco y negro, análogo, todo está tomado en película negativa y yo lo imprimí en el cuarto oscuro y ya después hicimos las ampliaciones, y son ampliaciones de gran formato que van desde la más chica de 11 por 14 pulgadas, nada más hay 3 de esas, pero después se van a 1,20 m, 1,60 y 2,20. Hablemos de esta parte, porque bueno, es innegable que la fotografía digital vino a revolucionar la manera en que tomas fotos y tiene sus cosas muy ventajosas e interesantes, sobre todo para la gente que nos dedicamos al periodismo. Pues claro. Antes era toma las fotos de, por ejemplo, del partido de fútbol y yo a velocidad, la raya, me hace de luz. Ahorita ya todo se manda así, pero esta cuestión ya artesanal, donde además tú imprimes tus propias fotos, tú decides qué tanto y cuánto, pues ya no se usa tanto. ¿Por qué decidir hacerlo de esta forma en este caso? Es exactamente lo que dices, es un proceso artesanal y es arte. Entonces hay una gran diferencia todavía entre la calidad de lo digital y de lo análogo, y se siente en las fotos, se siente en la fotografía. También, por otro lado, sí tenemos ya equipos digitales donde llegan prácticamente a la calidad del formato medio, pero pierde ese contacto físico, ¿no? Y las capacidades que nos da el cuarto oscuro de hacer una impresión fina y manipular los grises y los blancos y los negros, a la hora de imprimirlo, además sobre plata, sobre gelatina en fibra, sí, es mucha la diferencia. Cuéntanos también cómo le hiciste, porque normalmente el artista, bueno, los hay que son muy mediáticos y les encanta salir y tomarse fotos, muchos de ellos no, y muchos de ellos además, por más mediáticos que sean, sí guardan muy celosamente su espacio íntimo, su espacio de creación, en este caso su estudio. Me estás diciendo nombres pues de monstruos de la plástica en México. Pues muchos amigos podrás tener, pero así a todos no. Entonces, ¿cómo le hiciste para convencerlos de dejarte entrar a su espacio y dejarte entrar además con una cámara? Sí, pues eso es parte del logro, y esta además es una de las razones por la cual nos tomó 10 años. Por lo menos el principio, conseguir los datos primero y después hablar con ellos y ya tener el acceso, pues fue un proceso muy largo y tedioso. Hoy en día, por ejemplo, ya estamos en el segundo tomo, porque todo este material forma parte de un libro que ya se presentó el año pasado, y ya estamos trabajando en el segundo tomo, y en un año ya llevo entre 8 y 10 artistas, entonces ya es un ritmo mucho más fluido, con una base más sólida. Pero esa era exactamente la razón. Un ejemplo es, Cuevas nos citó en el Museo de la Giganta. Entonces cuando llegué le pregunté dónde estaba su estudio. Me dice, no, mi estudio está en mi casa.
Entonces recogí mis cosas y me fui y le dije, cuando me pueda recibir en su casa, por favor, nos avisa. Allá por San Ángel, ¿no? Claro, entonces es un tema en donde es ese acceso a estos lugares privilegiados y donde de verdad no existe el acceso, con una cámara, con Irma Cermeño, además, que venía conmigo para hacer todos los textos con las entrevistas, que van de la mano con las fotos, son muy íntimas, no queremos saber ni qué han hecho, dónde estudiaron, ni dónde expusieron, ni qué ganaron, ni qué pintan. La obra prácticamente no aparece en las fotos, es el humano detrás de los artistas. Que sí, que muchas veces hay artistas que son, bueno, tienes que ser profundamente humano para estar ponemos a veces al artista en otro rango y no, pues entre más, yo creo que tienes que estar mucho más en contacto con tus emociones y con tu propia humanidad para poder expresarla a través de una pintura o de una escultura. Estás en la Estación Indianilla. Estación Indianilla, durante 3 meses vamos a estar ahí. Entrada libre, vale mucho la pena, ojalá puedan ir. Alan, bueno, el libro también ya se puede conseguir. El libro también, ahí también está a la venta, está a la venta también en la tienda de Azulín, que es quien lo publicó, y Casa Palacio, está en Educal, todos los museos. ¿Qué te dejó a ti? Porque finalmente también uno atrás de la cámara, en la cámara te llevas el retrato y en el corazón y en la mente que te llevabas de cada uno de estos artistas. Pues en primer lugar, la experiencia de conocerlos, ¿no? Definitivamente cada uno es un monstruo, un maestro. Curiosamente, después de toda esa complejidad de contactarlos, es gente común y corriente con la que se puede platicar de uno a uno y totalmente aterrizados. Entonces, eso es una lección de vida, sí, por supuesto. Y el material, ¿no? Es el material que se vuelve histórico. ¿Qué sientes también cuando dices, por ejemplo, sí, los tuyos son los últimos retratos que se dejó hacer, por ejemplo, la maestra Carrington, ¿no? Entonces, y no nada más eso, no se había dejado retratar en 20 años. Sí, ¿no? Entonces, sé. Entonces, finalmente, aparte de obviamente el orgullo que lo debes de tener muy legítimo, la responsabilidad de decir, bueno, pues yo la plasmé, digo, está plasmada en su obra y con eso quedará perpetuada, pero finalmente, ¿cómo sientes alguna responsabilidad por ello? 100%, y exactamente por eso hicimos la exposición, y la idea es que además viaje por toda la República. Ajá. Y en marzo del próximo año se va al Art Museum of the Americas en Washington. Okay. Y la idea es que de ahí se siga por Estados Unidos, viaje a Europa y Asia. La responsabilidad está en difundir el material, en dar a conocer a toda esta gente que ha marcado a México. Finalmente, pues hay mucha gente por ahí que quiere dedicarse a la fotografía y ser fotógrafo, y a lo mejor es que te preguntan que les aconsejarías algo. Digo, finalmente creo que pues seguir sus sueños. Este proyecto empezó como un sueño guajiro hace 10 años y es ser perseverante, hacer las cosas bien, ser honesto y cumplir, ¿no? Cumplir contigo mismo primero y después con toda la gente, lo que les prometes y lo que haces, y no ser mediocre y no comprometer el trabajo, ¿no? O sea, el libro, por ejemplo, estuvo listo 3 años antes de que se publicara, porque se buscaba un formato específico que es exactamente el tamaño del papel fotográfico con el que yo trabajaba, lo cual no es un papel comercial a nivel imprenta, y es un libro grande, grueso, de arte, con su caja. Y no salía porque no encontrábamos el patrocinador y porque era mucho dinero y demás, pero fuimos fieles a la idea y al proyecto y salió. Pues muchísimas gracias, Alan, por compartirlo con nosotros, por compartirlo con la gente. Entonces ya está la exposición, ya fue por las fotos, ya convenció a los artistas, se tiene que cerrar el ciclo, y para que cierre el ciclo tiene que entrar por sus ojos. Vaya por favor a ver Retrato en voz alta en la Estación Indianilla, que está aquí cerquita, ¿no? Muy cerca, sí, muy cerca. Está sobre Niños Héroes, aquí a 2 cuadras, muy cerca. Aquí a 2 cuadras, ahorita le conseguimos la dirección exacta, pero vaya, de veras vale la pena, entrada libre además, por favor, y después se va a recorrer esta ciudad que vale la pena también. Claudio Bernard 111. Exacto, Claudio Bernard 111, aquí muy cerquita. Vamos a un corte y la pregunta que le voy a hacer es, luego del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, hoy regresan a clases 35 millones de estudiantes en todo el país. ¿Sintió? Los 35 millones. Bueno, pues ¿cómo está viviendo usted ese regreso a clases?